Durante siglos, los judíos han sido llamados familia. Pero, ¿qué tan cierto es eso, genéticamente? Con el surgimiento de la ciencia del ADN, los investigadores han desbloqueado secretos enterrados durante milenios, secretos escondidos en tumbas antiguas, susurrados a través de líneas de sangre y codificados en los genes de los judíos modernos. ¿Qué revela la última investigación genética? ¿Confirma la historia tradicional de los orígenes judíos, o desafía todo lo que pensamos que sabíamos? Esto no se trata solo de ciencia, se trata de identidad, historia y una historia que abarca miles de años. Hasta hace poco, la ascendencia judía era una cuestión de tradición y registros históricos. La gente trazó sus raíces a través de historias familiares, textos religiosos y patrimonio cultural. Pero a medida que avanzaban las pruebas de ADN, los científicos se encontraron haciendo una pregunta notable: ¿podrían la vasta y diversa población judía en todo el mundo ser más que una familia metafórica? ¿Podría la genética probar que los judíos, a pesar de estar dispersos en los continentes durante siglos, aún comparten una conexión biológica profunda? Para responder a esto, los investigadores recurrieron al ADN antiguo, el material genético preservado de las personas que vivieron hace miles de años. ¿El foco? Los antiguos israelitas. ¿Quiénes fueron ellos y qué puede decirnos su ADN sobre los orígenes de los judíos modernos? En los sitios arqueológicos clave en Israel, como Megiddo y Abel Bet Maaca, los científicos recuperaron los perfiles genéticos de las personas que vivieron durante el tiempo del antiguo reino de Israel. Estas personas, identificadas como israelitas, llevaban una firma genética que no estaba completamente aislada ni completamente uniforme. En otras palabras, no eran un grupo único y homogéneo, sino más bien una mezcla de poblaciones ancestrales que habían vivido en la región durante miles de años. El análisis de ADN reveló algo fascinante. Alrededor del 55% de su composición genética provino de agricultores neolíticos levantinos, una población antigua que había vivido en la región durante milenios. Otro 30% de su ascendencia se remonta a los natufianos, un pueblo protográfico de Levante. El 15% restante mostró conexiones a los antiguos grupos relacionados con iraníes, migrantes de Mesopotamia que se habían mezclado con la población local. Esta composición genética demuestra algo significativo: los israelitas no eran una tribu aislada. Eran producto de migraciones y mezclas, formadas por miles de años de movimiento y asentamiento en la media luna fértil. Pero, ¿qué significa esto para el pueblo judío hoy? Si los antiguos israelitas tenían una firma genética distinta, ¿podemos encontrarla en los judíos modernos? Para responder a esto, los científicos compararon el ADN de los antiguos israelitas con las poblaciones judías modernas de todo el mundo. Y los resultados fueron asombrosos. A pesar de miles de años de exilio, migración y viviendo entre las diferentes poblaciones de acogida, las comunidades judías aún llevan una impronta genética que los vincula a su antigua patria. Sin embargo, este enlace no es uniforme en todos los grupos judíos. Algunas comunidades, como los judíos iraquíes y kurdos, tienen la conexión genética más cercana con los antiguos israelitas, que muestran la menor cantidad de deriva genética. Otros, como los judíos askenazí, han experimentado más mezcla, pero aún conservan un componente genético central del Medio Oriente. Este hallazgo refuerza un punto crucial: si bien las comunidades judías se han mezclado con poblaciones locales con diversos grados, el hilo genético subyacente que los conecta con los antiguos israelitas nunca ha desaparecido. Esta revelación no se trata solo de ascendencia, sino que tiene profundas implicaciones para la historia y la identidad. Durante siglos, los judíos han mantenido tradiciones que se remontan a sus antepasados bíblicos, desde el lenguaje hasta las prácticas religiosas. Ahora, la ciencia confirma que su linaje biológico también se remonta a esas mismas personas. El pueblo judío, dispersado entre continentes, hablando diferentes idiomas y conformado por diferentes culturas, todavía comparten un patrimonio genético que los vincula con su pasado antiguo. Pero la genética por sí sola no define la identidad.
El ADN puede decirnos de dónde venimos, pero no dicta cultura, creencias o valores. La identidad judía siempre ha sido más que sangre, se trata de historia compartida, tradiciones y un sentido de pertenencia. La historia de los orígenes judíos no solo se escribe en ADN, está escrito en la Torá, en los ecos de la oración, en la resistencia de las comunidades que han sufrido a través de milenios. Durante siglos, las teorías sobre los orígenes judíos han sido debatidas por historiadores, eruditos religiosos y escépticos por igual. Algunos creían que los judíos eran un linaje distinto e ininterrumpido de los antiguos israelitas, mientras que otros argumentaron que las comunidades judías se formaban a través de conversiones generalizadas y tenían poca o ninguna conexión genética con el Medio Oriente. Pero con el surgimiento de la genética moderna, ya no tenemos que confiar en la especulación, los científicos ahora pueden rastrear ascendencia a través del ADN en sí. Entonces, ¿qué dice realmente la ciencia? ¿Ha confirmado lo que muchos creían, o ha reescrito la historia de la historia judía? Uno de los mitos más persistentes fue que judíos y las comunidades en todo el mundo estaban desconectadas, genéticamente separadas entre sí y se asimilaron principalmente en sus poblaciones circundantes. Esta suposición provino del hecho de que los judíos vivían en regiones muy diferentes, desde Polonia hasta Yemen, de Marruecos a la India. Con tanta diversidad en apariencia y cultura, muchos asumieron que no había origen genético único. Pero estudios recientes cuentan una historia completamente diferente. Cuando los científicos mapearon los genomas de las poblaciones judías, descubrieron algo notable, no importa dónde se hubieran asentado las comunidades judías. Su ADN aún mostraba una fuerte continuidad genética entre sí y con Oriente Medio. Desde judíos askenazí en Europa hasta judíos sefardíes en el norte de África y los judíos misraí en el Medio Oriente. Todos los grupos compartieron marcadores genéticos comunes que se remontan a las antiguas poblaciones israelitas. Sin embargo, los datos también revelaron una nueva capa de complejidad. Si bien las comunidades judías permanecieron genéticamente conectadas, también mostraron diversos grados de mezcla con poblaciones locales. Por ejemplo, los judíos askenazí, que vivieron en Europa durante más de 1000 años, acurrucaron alrededor del 30 a 50% de la ascendencia europea. Esto probablemente provino de matrimonios mixtos durante los primeros años de la presencia judía en Europa, seguido de siglos de endogamia que conservaron su estructura genética única. Del mismo modo, los judíos sefardíes, que vivían en España y Portugal antes de la Inquisición, llevan una mezcla de ascendencia del Medio Oriente e ibérica. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más fascinantes. A pesar de estas influencias locales, el núcleo genético de las poblaciones judías seguía siendo distinta. Los científicos encontraron que, en una escala de distancia genética, los judíos están más relacionados entre sí, incluso en los continentes, que con las poblaciones no judías en las que vivieron durante siglos. Un judío askenazí de Rusia está genéticamente más cerca de un judío sefardí de Turquía que a un ruso no judío. Un judío yemení comparte más ascendencia con un judío marroquí que con un yemení no judío. Este hallazgo fue una contradicción directa con la suposición de que los judíos simplemente se habían mezclado con sus poblaciones anfitrionas. Otra teoría de larga data, la hipótesis de Khazar, sugirió que los judíos askenazí no eran originarios de Oriente Medio, sino que descendieron de un pueblo turco llamado khazars que se convirtieron al judaísmo en el período medieval temprano. Esta idea, utilizada por algunos para desconectar a los judíos askenazí de sus raíces del Medio Oriente, se puso a la prueba definitiva a través del análisis de ADN. ¿Los resultados? Prácticamente ninguna evidencia genética apoyó un origen de Khazar. El ADN paterno judío askenazí coincidió abrumadoramente en las poblaciones del Levantino y del Cercano Oriente, no grupos turcos o de Asia Central. Incluso el ADN mitocondrial, el material genético transmitido de madre a niño, reveló un patrón fascinante. Los estudios encontraron que alrededor del 40% de los judíos askenazí descendieron de solo 4 antepasados maternos, mujeres que vivían hace más de 1000 años.
Algunos de estos linajes maternos parecen tener orígenes europeos, lo que sugiere que los hombres judíos que migran a Europa en la antigüedad se llevaron a esposas locales que se convirtieron al judaísmo. Pero a pesar de esto, la estructura genética general de los judíos askenazí todavía muestra una ascendencia profunda del Medio Oriente, lo que demuestra que incluso con algunas contribuciones externas, el linaje judío permaneció intacto. Quizás el descubrimiento más sorprendente provino de estudios sobre linajes sacerdotes judíos. El haplotipo modal de Cohen, un marcador de cromosoma y transmitido a través de líneas masculinas, se encontró en un porcentaje significativo de hombres judíos que se identifican como Kohanim, descendientes de los sumos sacerdotes bíblicos. Este marcador genético vincula a los Kohanim modernos directamente con un ancestro masculino único que vivió en el antiguo Medio Oriente hace más de 3.000 años, reforzando aún más la continuidad del linaje judío. Entonces, ¿qué significa todo esto? La evidencia científica apoya abrumadoramente la narrativa histórica y religiosa de que los judíos se originaron en el Medio Oriente y mantuvieron la continuidad genética a pesar de los siglos de exilio y migración. Si bien las comunidades judías se mezclaban con las poblaciones locales en diversos grados, su identidad genética permaneció intacta y su ascendencia compartida con antiguos israelitas es innegable. Los viejos supuestos han sido reemplazados por datos duros. La identidad judía no es solo una cuestión de cultura o creencia, sino que también está profundamente arraigada en la genética. La ciencia no solo ha confirmado las tradiciones de la historia judía, sino que también ha revelado cuán resistentes e interconectados son realmente el pueblo judío. Durante siglos, la historia judía se ha reconstruido a través de textos religiosos, hallazgos arqueológicos y relatos históricos. Pero hoy, la ciencia está reescribiendo la historia de manera nunca imaginada. Gracias a los avances en la investigación antigua de ADN, ahora tenemos evidencia genética directa que arroja luz sobre los orígenes y migraciones de las poblaciones judías, revelando un pasado mucho más intrincado de lo que se entendió anteriormente. Uno de los descubrimientos más innovadores provino de un lugar inesperado, un seme judío medieval Terry en Erfurt, Alemania. Los científicos analizaron el ADN de individuos enterrados allí hace siglos, descubriendo distintos subgrupos genéticos dentro de la población judía askenazí. Algunos llevaban una ascendencia más fuerte del Medio Oriente, mientras que otros tenían marcadores genéticos más comunes en Europa Oriental y Central. Este descubrimiento confirmó que los judíos askenazí surgieron de una mezcla de diversas fuentes ancestrales, pero mantenían una identidad genética notablemente distinta con el tiempo. Pero esta es solo una pieza del rompecabezas. El ADN antiguo extraído de los restos en el Levante, que se remonta al primer periodo del Templo, proporcionó un vínculo aún más directo con el pasado. Estas muestras, identificadas como pertenecientes a los antiguos israelitas, contenían una firma genética consistente con las poblaciones judías modernas. Lo notable es que estas muestras mostraron una mezcla de influencias cananeas, mesopotámicas y anatolianas tempranas, demostrando que los israelitas no eran un grupo aislado, sino una población dinámica formada por siglos de migración e interacción con las civilizaciones vecinas. Además, apoyando esto, la investigación sobre los samaritanos, una comunidad pequeña pero antigua en el Levante, mostró una sorprendente continuidad genética con estas antiguas muestras israelitas. A diferencia de otras poblaciones regionales que experimentaron cambios genéticos extensos debido a las conquistas y las migraciones, los samaritanos permanecieron en gran medida endógamos, preservando un linaje que se parece mucho al de sus antepasados de hace más de 2.000 años. Más allá del Levante, los estudios de ADN también han ayudado a rastrear las migraciones de las comunidades judías en Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Las muestras de sitios de entierro medievales y antiguos indican que las poblaciones judías llevaban sus distintas firmas genéticas incluso cuando se integraron en diferentes sociedades.
Sin embargo, a pesar de vivir entre culturas muy diferentes, las comunidades judías conservaron un patrimonio genético central, reforzando los relatos históricos de endogamia y continuidad cultural. Estos avances están transformando nuestra comprensión de la ascendencia judía. En lugar de confiar únicamente en las narrativas históricas, ahora tenemos una prueba tangible y científica que conecta a los judíos modernos con sus raíces antiguas. Cada muestra de ADN recién analizada agrega otra capa a esta historia compleja y fascinante. Cada humano lleva dos tipos de herencia genética, ADNI, que se transmite de padre a hijo, y ADNMT, que se hereda exclusivamente de la madre. Estos marcadores genéticos actúan como huellas históricas, lo que permite a los científicos rastrear la profunda ascendencia de las poblaciones. Para las comunidades judías, revelan un vínculo ininterrumpido con el pasado antiguo, ofreciendo ideas sobre los linajes paternos y maternos que han dado forma a la identidad judía durante milenios. El ADN de los hombres judíos ha proporcionado algunas de las pruebas más convincentes de ascendencia compartida. Los estudios muestran que una porción significativa de los hombres judíos, incluidos Askenazi, Sefardi y Mizrahi, pertenecen a los haplogrupos J1 y J2, linajes que se originaron en el cercano Oriente hace miles de años. Estos haplogrupos son comunes entre las poblaciones del Medio Oriente, lo que refuerza la conexión histórica entre los judíos y su antigua patria. Entre los hallazgos más fascinantes se encuentra el haplotipo modal de Cohen, CMH, una firma genética que se encuentra a altas frecuencias entre Kohanim, la clase sacerdotal hereditaria. Esto sugiere un antepasado paterno común que se remonta a más de 3.000 años, alineándose con las tradiciones bíblicas del linaje sacerdotal. En el lado materno, el análisis de ADN-MT cuenta una historia ligeramente diferente. Mientras que el ADN-N traza ascendencia masculina de regreso al Medio Oriente, el ADN-MT revela más diversidad regional. Los linajes maternos judíos Askenazi, por ejemplo, se han relacionado con un pequeño número de mujeres que vivían en Europa hace unos 1000 años. Algunos estudios sugieren que estas mujeres pueden haber tenido orígenes europeos locales antes de asimilarse a las comunidades judías, mientras que otras proponen una conexión levantina mayor. Mientras tanto, Sefardi y Mizrahi Jewish mtDNA mantienen una continuidad más fuerte con el Medio Oriente, con linajes que se parecen mucho a los de las antiguas poblaciones levantinas. Uno de los aspectos más notables de la genética judía es el nivel de similitud genética entre las poblaciones judías a pesar de los siglos de migración y separación. Incluso con diferentes experiencias históricas, ya sea en Europa del Este, África del Norte o la península arábiga. Las comunidades judías mantienen un perfil genético distintivo que los distingue de sus vecinos no judíos. Esto se debe, en parte, a altos niveles de endogamia, la práctica de casarse dentro de la comunidad, que ha preservado marcadores genéticos clave durante generaciones. Otro descubrimiento sorprendente proviene del haplogrupo R1A M582, un linaje paternal que se encuentra en aproximadamente la mitad de los levitas Askenazi. A diferencia de otros linajes judíos de ADN, este marcador es raro en el Medio Oriente y más comúnmente asociado con regiones de Europa del Este y Asia Central. Su presencia entre los levitas Askenazi ha provocado un debate, con algunos recelos arqueros que sugieren un posible vínculo con los házaros, un pueblo turco medieval que se cree que se han convertido al judaísmo. Sin embargo, un análisis genético adicional ha demostrado que esta rama particular de R1A probablemente tiene orígenes del cercano Oriente. Descartando las teorías de la ascendencia khazar a gran escala en judíos Askenazi. Los marcadores genéticos compartidos entre las poblaciones judías confirman un origen ancestral común al tiempo que destacan el impacto de las migraciones históricas e integraciones locales. Ya sea a través del ADN que vincula a los hombres judíos con el Levante o el ADN-MT que refleja diversas influencias maternas, estas firmas genéticas cuentan una historia de resiliencia, adaptación y continuidad histórica profunda. La historia judía es de movimiento,
exiliados forzados, migraciones voluntarias y reasentamientos en todos los continentes. Pero más allá de los registros históricos, el ADN proporciona una mirada más profunda y objetiva de cómo las poblaciones judías se movieron y se mezclaron durante miles de años. Al analizar las firmas genéticas, los científicos han descubierto una compleja red de migraciones que dio forma a la ascendencia judía de manera que la historia escrita por sí sola nunca podría capturar por completo. Uno de los hallazgos más significativos en la investigación genética judía es el alcance de la mezcla, o la mezcla genética, que ocurrió durante estas migraciones. Mientras que las poblaciones judías en todo el mundo comparten una ascendencia central del Medio Oriente, sus genomas también reflejan interacciones con poblaciones locales en las regiones donde se establecieron. Por ejemplo, los judíos askenazí, que establecieron comunidades en Europa central y oriental, llevan un componente notable de la ascendencia del sur y el norte de Europa. Esto sugiere que, si bien las comunidades judías permanecieron en gran medida endógamas, se produjo cierto grado de intercambio genético con las poblaciones europeas locales, especialmente a través de líneas maternas. Del mismo modo, los judíos sefardí, que rastrean sus raíces hasta la península ibérica antes de su expulsión a fines del siglo XV, exhiben un perfil genético que incluye contribuciones tanto del Levante como del sur de Europa. Su ADN también revela conexiones históricas con las comunidades judías del norte de África, que muestran vínculos genéticos con las poblaciones bereberes y árabes mientras mantienen un núcleo genético del cercano oriente. La historia es diferente para los judíos de Misraí, que permanecieron en el Medio Oriente durante siglos. Su composición genética muestra mucha menos mezcla con poblaciones europeas, reforzando su continuidad directa con los antiguos israelitas. Las comunidades en Irak, Irán y Yemen, por ejemplo, comparten fuertes similitudes genéticas con los grupos locales del Medio Oriente y al mismo tiempo preservan marcadores que los distinguen como una población única. Esta continuidad desafía las suposiciones de que los grupos judíos evolucionaron por separado de sus vecinos no judíos y, en cambio, destaca una ascendencia regional antigua compartida. Otra revelación clave proviene de estudios sobre poblaciones judías que se establecieron en tierras más distantes. El Bene Israel de la India, los judíos etíopes e incluso la Lemba del sur de África muestran conexiones genéticas con las poblaciones judías convencionales, pero con diversos grados de mezcla local. Los Lemba, en particular, han fascinado a los investigadores debido a sus tradiciones orales que reclaman ascendencia judía. Los estudios de ADN han confirmado que algunos hombres de Lemba transportan haplogrupos y de ADN comunes en las poblaciones judías, particularmente entre el linaje sacerdotal de Cohen, prestando credibilidad a sus afirmaciones históricas. Si bien los estudios genéticos confirman los patrones de migración judía, también revelan cómo estos movimientos fueron moldeados por eventos históricos. La destrucción del Segundo Templo, la expulsión de España y las olas de persecución en Europa del Este dejaron distintas firmas genéticas en el ADN judío. Los cuellos de botella de la población, cuando un grupo pequeño forma la base de una población mucho más grande, son especialmente evidentes en los judíos askenazí, cuyos antepasados sufrieron severas reducciones en números antes de expandirse rápidamente, dejando a los judíos askenazí modernos con un perfil genético altamente único. A pesar de la mezcla y la migración, las comunidades judías en todo el mundo han mantenido un fuerte vínculo genético con su patria ancestral. Incluso después de miles de años, su ADN cuenta una historia de supervivencia, adaptación y herencia duradera. La interacción entre la migración y la continuidad genética subraya un hecho notable, mientras que las poblaciones judías se han movido por todo el mundo. Sus raíces permanecen firmemente vinculadas a la tierra de la que vinieron. El estudio de la genética judía ya ha revelado ideas innovadoras, pero el futuro tiene aún más potencial. Con los rápidos avances en la secuenciación genética y la inteligencia artificial, los científicos ahora pueden analizar el ADN antiguo con mayor precisión, descubriendo detalles sobre la ascendencia judía que alguna vez estuvieron fuera de alcance.
Estos descubrimientos podrían remodelar nuestra comprensión de cómo se formaron las poblaciones judías, cómo se adaptaron a diferentes entornos e incluso cómo sobrevivieron a algunos de los periodos más turbulentos de la historia. Uno de los desarrollos más emocionantes es la capacidad de extraer ADN de Ancient permanece con degradación mínima. Hasta hace poco, los investigadores se basaban principalmente en las poblaciones judías modernas para inferir sus orígenes ancestrales. Pero ahora es posible el análisis directo del antiguo israelita y el ADN del cercano Oriente. Esto significa que los científicos pueden comparar los genomas judíos modernos con los de las personas que vivieron hace miles de años, proporcionando una línea de tiempo más precisa de migraciones. Mezcla y continuidad genética. Estudios recientes sobre restos antiguos de Israel y la región circundante ya han confirmado que la ascendencia central de las poblaciones judías está arraigada en el Levante, pero la investigación futura podría proporcionar ideas aún más profundas sobre cómo los eventos históricos dan forma a la diversidad genética judía. Otra área clave de la investigación es el estudio de marcadores genéticos raros que persisten en las comunidades judías en todo el mundo. Si bien los científicos han identificado varios haplogrupos distintivos asociados con los linajes paternos y maternos judíos, las nuevas técnicas de análisis de todo el genoma podrían ayudar a descubrir vínculos previamente desconocidos entre los grupos judíos. Por ejemplo, al mapear el paisaje genético completo de diferentes poblaciones judías, los investigadores pueden determinar con mayor precisión cuándo ocurrieron ciertos cuellos de botella genéticos, o cuánto matrimonio influyeron en la variación genética judía en diferentes épocas. Los avances en la bioinformática también están permitiendo un modelado de población más sofisticado. Al usar algoritmos de aprendizaje automático, los genetistas pueden simular patrones de migración pasados, reconstruyendo cómo las comunidades judías se propagaron y se mezclaron durante milenios. Estos modelos pueden ayudar a responder preguntas persistentes, como si ciertas poblaciones judías surgieron de múltiples ondas de migración, o si se seleccionaron rasgos genéticos específicos debido a factores ambientales o culturales. Otra área de estudio intenso es el impacto de la genética judía en la salud y la medicina. Con el aumento de la medicina personalizada, la investigación genética está desempeñando un papel cada vez más importante en la identificación de predisposiciones a ciertas enfermedades. Los judíos askenazí, por ejemplo, tienen una mayor frecuencia de ciertas condiciones hereditarias debido a los efectos históricos del fundador. A medida que la investigación se expande, los científicos esperan desarrollar tratamientos específicos para los trastornos genéticos que afectan desproporcionadamente a las poblaciones judías al tiempo que identifican factores genéticos protectores que pueden contribuir a la longevidad y la resistencia a las enfermedades. El campo de la genética judía también está provocando debates éticos. A medida que avanza la tecnología, también lo hacen las preocupaciones sobre la privacidad genética, la identidad y el uso indebido potencial de los datos genéticos. ¿Quién posee información genética? ¿Cómo deben interpretarse los descubrimientos sobre ascendencia en contextos culturales o políticos? A medida que los investigadores avanzan, deben navegar estos desafíos éticos cuidadosamente, asegurando que los hallazgos genéticos se usen de manera responsable y no refuerzan los estereotipos dañinos o la información errónea. En última instancia, el futuro de la investigación genética sobre los orígenes judíos es algo más que descubrir el pasado, se trata de dar forma al futuro. Al comprender mejor la ascendencia judía, los científicos no solo están resolviendo misterios históricos, sino que también contribuyen a los avances médicos, preservan el patrimonio cultural y profundizan nuestra comprensión de la migración y la adaptación humana. Los próximos años prometen traer aún más revelaciones, confirmando una vez más que la historia del pueblo judío está lejos de terminar, todavía se está escribiendo, un descubrimiento genético a la vez.